Vamos a continuar con la información. Cito aquí a Fernando Zavala. Ayer por la noche ha brindado declaraciones a un programa de cable. En la bancada tenemos dos grupos, 10 que realmente trabajan con nosotros de forma importante, liderados por Vicente Ceballos, antes liderados por una persona con una capacidad política muy fuerte, que es Carlos Brus. Ahí también están Meche Arauz, Gino Costa, Guido Lombardi, entre otros. Y hay otro grupo donde están los que vienen del partido, es decir, seguramente esos no son tan colaboradores, a juzgar por algunos tweets. Juan Cheput, a quien le damos la bienvenida, vocero alterno de Perdones por el Cambio, ¿dónde está? Porque no veo que, obviamente usted no viene del partido y tampoco lo mencionan entre ese otro grupo. Porque soy independiente. Que trabaja coordinadamente. ¿Por qué es eso? Porque esa es una demostración de que yo soy independiente, ¿no? Yo digo lo que se tiene que decir en la instancia respectiva. ¿No se lleva bien usted con el Premier? Usted es una voz importante dentro de la bancada. Yo me llevo bien con todos, ¿no? Y sobre todo tengo la cabeza bien fría. ¿Pero no le gusta al Premier su estilo de repente? A él no le gustará, yo no sé. Me pregunto. Yo me acomodo siempre porque soy una persona que como político entiendo de que muchas veces hay coyunturas diversas que pueden generar algún tipo de comportamiento en algunos funcionarios. ¿Y usted es de repente muy frontal, muy crítico dentro de ese círculo de gobierno? Bueno, yo siempre digo lo que tengo que decir con absoluta claridad. O sea, a la gente no le queda duda de lo que pienso en cualquier instancia. Y por otro lado, considero que en circunstancias como esta no vale la pena pues estar hablando de dos grupos, ¿no? Yo creo que hay que tener la cabeza fría. La bancada es una sola. La bancada... ¿Se equivoca el Premier entonces al exponer estas supuestas diferencias? Yo creo que tiene una visión no política del tema, porque el comportamiento de una bancada no se mide por las propuestas o las críticas, se mide por los votos. Y en ese sentido, la bancada de Peruanos por el Cambio, cada vez que ha tenido que defender los intereses del gobierno, cada vez que ha tenido que votar por un determinado asunto vinculado estrictamente a una política pública del gobierno, cada vez que ha tenido que asumir la responsabilidad por situaciones diversas, ha sido sólida, coherente, única, ha trabajado en conjunto. Y ahí están las votaciones. Ahora, y por las votaciones os guiaréis, ¿no? Entonces... Ahora, pero, y por el Twitter los conoceréis de repente, porque... Muy buenas. Zavala se refiere a este otro grupo, que repito, usted no está dentro de ese grupo porque usted no viene del partido como tal, y le han respondido al toque, pues Gilbert Violeta, Salvador Heresi. Violeta dice, cuando cuestiona a los miembros de Peruanos por el Cambio que no acuden a las reuniones con el Ejecutivo, dice el titular, Violeta le dice, error, el trabajo de un congresista no es reventarle cohetes a los ministros, sino fiscalizarlos democrática y legalmente. Ahora, pero sí deberían ir a las reuniones de bancada, ¿o no? Por supuesto que van. Van, ¿no? Yo los he visto, claro, incluso una vez en una antesala entrevistando a Kuczynski, lo vi a Violeta, vi a gente del partido. Por supuesto, Gilbert Violeta siempre va. En todo caso, yo me puedo haber ausentado unas cuantas veces por viajes, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Los parlamentarios tienen funciones y dentro de esas funciones, en algunos casos, tienen la representación que los obliga a ausentarse, pero siempre van. Y por otro lado, para eso están los voceros. Y los voceros... Se reúnen ustedes los lunes, creo, en Palacio con el presidente. Cada 15 días. Cada 15 días. Y sistemáticamente van. Y como te digo, a veces hay algunas circunstancias que impiden, pero como es comportamiento de bancada, no estamos hablando de lobos solitarios, lo que se acuerde allí, el vocero lo transmite a la bancada. Y en ese contexto de transmitirlo a la bancada se toman decisiones. ¿Y no está funcionando esa coordinación? ¿O sí? Usted me dice que por los votos sí, pero ¿hay algo más en el día a día que no funciona? Yo me reafirmo... Esto es un problema de piel, de relacionamiento, sí, no son amigos como deberían, o la cosa va por otro lado. Yo lo que creo es que debe haber más cabeza fría de todas partes. Yo he respaldado ayer a Salvador Heresi, no por un enfrentamiento con el Premier, sino por una sencilla razón. Yo creo que los que son dirigentes partidarios, y yo he participado antes de dos gobiernos, del de don Valentín Paniagua y del de Alejandro Toledo, pues tienen la obligación política de decir lo que piensan, y eso no significa ponerse en contra del gobierno, sino ayudarlo a funcionar mejor. Y eso es lo que se estila en cualquier democracia desarrollada. Yo lo veo permanentemente en Colombia, sucede en Chile, basta con ver cómo la propia conjunción socialdemócrata cuestiona a Bachelet. Lo veo en estos momentos con la derecha, con Donald Trump, en que el propio Partido Republicano cuestiona al presidente Trump, ¿no? Entonces, que un partido siendo oficialista, en este caso Peruanos por el Cambio, haga algún tipo de cuestionamiento no tiene que verse como algo malo. ¿Qué nos dice el 19% de popularidad presidencial según la encuesta de GFK? Es el punto más bajo. Seguramente, además, como ocurre en estas circunstancias, será confirmado por las otras encuestas en los próximos días. ¿Qué nos dice de esto? Hay una caída... ¿Es una factura de las huelgas, de esta sensación, la crítica dice, de falta de liderazgo? ¿A qué atribuye usted esa cifra?
Bueno, indiscutiblemente hay un malestar en la ciudadanía que no solamente se refiere a la huelga magisterial, eso ya de por sí constituye un fuerte elemento en esta caída de 13 puntos, pero yo creo que en conjunto todo lo que es servicios, educación, salud, fundamentalmente seguridad, son carteras que tienen que tener otro tipo de actitud ante la población. Es decir, identificar cuáles son aquellas necesidades inmediatas y empezar a trabajar en ello. Hay caídas muy fuertes en el norte. Cuando hablamos de la reconstrucción, no estamos hablando de un plan de acá a 3 años. Eso es repetir el fenómeno Forsur en Ica, ¿no? Maquetas, planes, un excelente trabajo de ingeniería a N años, ¿no? 2 años, 3 años, 4 años, cuando las necesidades son inmediatas. Estamos hablando de un tema sobre todo de presencia, de percepción de presencia del gobierno. Eso Claro, es lo que está fallando. de políticas públicas. Y las políticas públicas no solamente son plantear una alternativa, sino difundirlas y hacerle entender a la gente de la bondad de la política que está planteándose como gobierno. Entonces, cuando existe buena intención, pero no hay buena comunicación, viene la decepción. Ahora, ¿pasaría esto por un cambio de gabinete, como lo reclama la oposición? Bueno, yo no me meto en ese tema, creo que es potestad del presidente de la República y pueden ser malinterpretadas mis palabras, pero yo creo que el presidente tiene la inteligencia suficiente como para darse cuenta lo que tiene que hacer. Yo lo que sí he señalado es que ante una caída importante se requieren medidas importantes y eso pasa por lo menos por un cambio de actitud. Ahora, dentro de ese cambio de actitud es importante que la cabeza fría se implante, se imponga en momentos como este. No podemos tener pues al jefe del Ejecutivo, al portavoz constitucional del gobierno hablando que la bancada está partida, como tampoco podemos tener una posición extremadamente crítica de la bancada. Yo creo que es bueno calmar los ánimos porque eso contribuye a que en la opinión pública se instale la idea de desorden. Y eso no quita de ninguna manera que yo esté en contra de lo que se está planteando desde el grupo del partido oficialista. Yo sí creo que el rol fundamental de un partido oficialista es decir, esto está bien, esto debe mejorar y esto está mal. Y en los canales correspondientes que son internos y externos. Y eso pasa también por el lenguaje público. Y el lenguaje público es el lenguaje del debate. Y no se O sea, no está mal per se hacer una crítica pública al oficialismo desde dentro así del es, y partido con mi del posición gobierno, yo me enfrento a un montón de editorialistas que son excelentes abogados, excelentes economistas, pero jamás han militado en un partido y jamás han estudiado periodismo, ni han hecho periodismo. Entonces lo que ellos dicen es, ustedes no ventilen, claro, los trapitos los economistas, se lavan los abogados en casa. que ahora son opinólogos, ¿no? Te dicen, así es, no confronten. Bueno, esos señores... Es una concepción un poquito autoritaria, ¿no? De la política también, eso de decir, no tengan una fachada sin Yo fisuras. en ese sentido soy comprensivo. Me preocuparía que un Enrique Chávez me haga ese cuestionamiento, por ejemplo, o un periodista de raza, ¿no? Pero que me lo hagan algunos economistas y abogados demuestra pues, que están cumpliendo un rol extra. Pero es parte del circuito, ¿no? Ahora tienen mucho peso, de repente, mucha prensa, este tema de la opinión y esta nueva generación. Bueno, pero lo que sucede es que, mira, uno de los problemas que hay en la ley de partidos políticos es que, por ejemplo, cuando se elige un alcalde, ese alcalde puede ser elegido por un grupo que una vez que gana la elección se deshace. Entonces, como no hay un partido que controle al alcalde elegido, nace la corrupción. La principal instancia de cuestionamiento es el partido político, la primera. Entonces, el partido tiene todo el derecho de manifestarse públicamente porque la gente ha votado por Peruanos por el Cambio y hay una responsabilidad política ante millones de votantes. Entonces, si los dirigentes de Peruanos por el Cambio no hacen un cuestionamiento, pues simplemente se convierten en elementos anónimos, escondidos, fantasmas, que no están cumpliendo un rol público. Que además es un cuestionamiento, cuando el cuestionamiento viene de adentro, no es un cuestionamiento formulado para socavar, como Así podría es. ser el de la Y oposición aún en más, determinadas Tú circunstancias. lees las declaraciones de Salvador Geresi, no hay ni un insulto, no son críticas, son propuestas y esas hay que entenderlas con cabeza fría, completamente válidas. Para terminar, Juan, el suspenso en el que se ha dejado el viaje del presidente por parte del Congreso, claro, todavía quedan 2 semanas, un poquito más, pero esto abre un nuevo compás de espera, de tensión. Mira, el ¿Cree Congreso... usted que en el Congreso al final le van a dar Sí, yo he tenido el oportunidad permiso? de hablar con algunos voceros importantes del fujimorismo y me han dicho que esto se soluciona el 7. Yo creo que hubo un exceso de apasionamiento de ambas partes
No era momento de plantear seguramente. Por supuesto que no era el momento de plantearlo junto con Estamos hablando de una interpelación. Estamos hablando de una interpelación en la cual se cuestiona al gobierno y a uno de sus representantes como la ministra de Educación y se coloca el tema. O sea, no era momento indiscutiblemente. Pero ese es otro tema. Ya pasando a la página, hay un buen ánimo ahora y lo peor que puede hacer este Congreso es condicionar la política interna a la externa, cosa que históricamente jamás se ha hecho. El día que un presidente de la República limite su trabajo internacional por asuntos internos, se acabó el Estado como tal. Un presidente que maneja el Estado tiene que saber conducir los asuntos internos de una manera y dejarlos acá para luego plantear lo que es la política exterior que dirige constitucionalmente el presidente. Y uno no puede mezclar ambas cosas. Y hay que recordar los centenares de viajes de Alberto Fujimori, ¿no? Así es, como lo señalé, que era un hecho histórico, y menos mal que mis amigos del Fujimorismo lo entendieron así. Ustedes dicen que no se viaje, bueno, pues ¿quién viajó más? Y lo dicen los documentos del Parlamento, el señor Alberto Fujimori. Entonces, recordar hechos históricos no tiene por qué ofender a nadie, ¿no? ¿Se pueden revertir las encuestas? ¿Cómo? ¿Se pueden revertir las encuestas? Las encuestas, por supuesto, puede haber un punto de quiebre, pero para eso tenemos que entender dos cosas. La primera, no subestimarlas, y la segunda, hacer las acciones correspondientes, ¿no? Juan Sheput, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. En TV Perú Noticias vamos a un corte, regresamos con mucho más.